¿Qué trastorno tiene Corchea, Champurú? ¿Y está condenado de por vida a ser como es? Estoy seguro que todos los que están viendo este video conocen a Corchea y se han preguntado en algún momento por qué hizo lo que hizo. Desde los ataques de ira jugando, la agresión verbal constante a sus padres o el show completo que tuvo con el golpe en Chile. En todos estos años se ha intentado redimir, estando en periodo de estabilidad, pero siempre terminaba volviendo a lo mismo. Y esta última semana y meses volvió un nuevo arco en el cual yo estoy involucrado de cierta forma, creerlo o no. Y en esta nueva saga pasaron muchas cosas. Desde que se volvió actor 3X, lo lincharon en público, declaró no pagar la pensión de su hijo, lo acusaron de violeta y ahora desapareció, pero hay rumores que se intentó de vivir. Y si bien las fuentes de los deseos, no es para nada poco probable que Corchea lo intente hacer en algún momento si todo sigue así. ¿Por qué Corchea nunca ha podido mejorar o cambiar? ¿Qué trastornos específicos tiene y estos justifican sus malos actos? Me leí varios papers y artículos focalizando un poco en la faceta sociológica y psicosocial de los lolcows, además de verme todos los documentales de Corchea habidos y por haber, por lo que vamos a intentar responder a estas preguntas. Yo creo que no vamos a hacer esto para justificar todos los malos actos que ha hecho Corchea, para nada. Por esto vamos a intentar explicar y entender por qué Corchea hace lo que hace y es como es. Porque, y esto con respeto a todos mis colegas youtubers, ninguno de los videos de Corchea ha profundizado en el tema o de la manera en que a mí me gustaría. Por lo mismo en este video va a ser un poquito más serio, no van a haber tantos memes ni personajes van a aparecer tanto. Qué guau, mi chancho, entonces no va a invitar a amigos chino culiao. Por eso mismo no, weón. Quizá de vez en cuando vaya a aparecer, quizá. Pero antes que nada quiero agradecer a los miembros y Patreons que hacen este proyecto posible. De nuevo llamarme al grupo de WhatsApp por si se quieren unir. Así que sin más preámbulos, comencemos. Este no es un video sobre la historia de Corchea, ya hay decenas y me atrevería a decir que cientos de videos de esta persona en la red contándola, pero aún así haremos un pequeño repaso de sus hitos de vida más relevantes que después analizaremos, incluyendo la info más actualizada de este arco, porque hay cosas nuevas, hay muchas. Pero primero, a modo de marco teórico para entender mejor a Corchea, definamos qué es un lolcow. Según este artículo polaco, exquisito de verdad, el artículo estaba muy bueno, lolcow surge de combinar lol, loud of loud, para denotar risa, y cashcow, vaca lechera, un término del marketing que refiere a un producto o persona que genera ganancias constantes y predecibles. A su vez señala que el lolcow no se vuelve famoso por talentoso o algo positivo, sino debido a que sus opiniones, comportamientos o actitudes son consideradas ridículos, estrambóticos o directamente cómicos por la audiencia. Creo que esta definición va perfecta en este caso, ¿cierto? Ahora partamos con una historia hiper resumida. Primero, como señala este video, que todos los videos utilizados estarán en la bibliografía, Corchea tuvo problemas siempre con la figura de autoridad cuando era niño, según él. No le hacía caso a los profes, weón. No le hacía caso a nadie, weón. Luego nos damos un salto en el tiempo gigante hasta sus inicios con este glorioso video que todos conocemos. Hola, soy Corchea Champurú. Y ojo, algo importante que señalar, acá el mismo Corchea declara que no quiere ser el mejor jugador porque ama el lore y gamers de pie, gamers rise up, sino que quería la fama y la plata que ser el mejor jungla le daría. Y algo importante, como señala este artículo, para gente neurodivergente, las redes sociales y el streaming son vistas como un salvavidas económico, así que no debe sorprender que Corchea tenía estas intenciones tan claras, porque como él después aclararía, era su única vía a salir de la pobreza y hacer algo en su vida, según él. Háganme famoso, loco. Este canal de YouTube es la única forma de salir de mi pobreza, weón, y poder ser independiente en este mundo sin tener que trabajarle a nadie, sin tener que estudiarle a nadie, porque ya fracasé en eso. Luego de esto vienen dos hitos importantes, sus contactos por chat de voz y la suspensión permanente. Lo primero fue que desde sus primeras partidas en stream lo agarraban para el hueveo cuando estaba jugando. Mi primo es ministro de justicia, así que sigue amenazando porque te voy a grabar y te voy a buscar. ¿Escuchaste? Yo juego en esto porque nos muestra que desde el comienzo Corchea cometió el error de responder a los trolls, que de hecho vamos a responder posteriormente en los siguientes capítulos, que eso es el peor error que se puede hacer. Y finalmente lo que ya todos sabemos, la suspensión permanente, las constantes iras y gritos, la amenaza de división y también el clásico ir a la oficina de Riot. Y bueno, continuando con el trayecto del stream, una de estas cosas que se evidenció mientras Corchea streameaba fue el malos trato que hacía a sus padres. ¡Usted me tiene hasta acá! ¡Les llegó el mensaje! ¡Viejo de conchetumare! ¡Me voy de esta familia, conchetumare, y no vuelvo más! Mano, weón, con la mitad no, weón. No voy a estar hijo de la perra, weón. Justamente la mayoría de personas reaccionan igual que tú y encuentran un motivo para odiarlo y trolearlo. En una de estas tantas peleas que tuvo con sus papás, Corchea se va de la casa porque sospecha que lo van a internar, posteriormente vuelve y finalmente lo internan. Y acá viene el primer intento de redención de Corchea. Mucho ojo con esto. Corchea volvió con la música sacando varios videos que después fueron patrimonios de internet de alguna forma, pero si bien Corchea se veía un poquito más estable, también pasaron cositas durante este periodo. La famosa pelea con el primo, por ejemplo, y también cómo arguía que los papás no lo defendieron en el momento que tuvieron este conflicto. Y un factor importante con esto, que es que Corchea seguía streameando y también seguía jugando LOL y estando en chat de voz. Guárdense eso porque es muy importante y si son inteligentes ya van a estar empezando a deducir cuál es el problema o qué desencadena que Corchea explote y haga las peores atrocidades que se le ocurren. Porque durante este tiempo pasaron cosas hasta que llegó el famoso hito del golpe, cuando Corchea se lo llevan detenido en pleno stream a poto pelado. Además de la amenaza de vivirse que después decía que era troleo. Luego de esto, poco a poco empezó a
perder relevancia de forma grande, pero se quería redimir nuevamente. En un video confirma que tenía bipolaridad y al parecer empezó a respetar su medicación nuevamente, o le cambiaron la medicación, la verdad ahí no lo tengo muy claro, pero lo que sí se podía notar era un Corchea mucho más estable después de ese hito del golpe. Encontró pareja, fue papá y dentro de todo, acá llega su segundo gran intento de redención, sobre todo porque se veía más preocupado por su hijo. Hoy día quiero enviarle un mensaje a todas esas páginas de memes comentando el tema de mi paternidad. Yo también soy persona, weón. Yo también amo, yo también siento, yo también tengo sueños. Yo también me despierto todos los días en la mañana queriendo dar lo mejor de mí, weón. Yo llevo 5 años en tratamiento teniendo una vida normal, weón. Creo que ese fue el momento en que tenía más apoyo presencial, donde Corchea lo invitaban a eventos, lo invitaban a podcasts y weón, en los podcasts Corchea se veía sanísimo. Cuando empezaba a popularizarse el tema de Tao Pai Pai, loco, era como ya, la redención de Corchea, por fin este weón va a mejorar y va a ser un buen ejemplo para gente con problemática de salud mental. Todo iba muy bien, pero habían unos cuantos peros. Lo desbanearon del LOL y después lo banearon de nuevo, y si bien la reacción no fue como la primera vez, fue mucho más sana, igual se podían notar unas cositas medio inestables. O como en este video hablando sobre un ex amigo de forma pública en pleno stream. En resumidas cuentas y lo más importante, seguía alimentando a los trolls, pero no era suficiente. Los trolls querían ver cosas más fuertes de Corchea, y también Román se estaba cansando de las pocas visitas que tenía, porque tal como muestra Fox en este video, un abrazo para él, en un momento Corchea tenía visitas bajísimas, paupérrimas. Y acá entre muchas comillas donde entro yo, y puta, la reacción de Corchea no fue muy buena, haciendo análisis filosófico y psicológico y psicosocial del tema LOL. Ellos, pues los analistas psicológicos, filosóficos, psicosociales, con el mejor léxico culiado de la humanidad, weón, no saben ni hablar y se dan color con esos términos culiados, weón. Después Corchea hacía ciertos videos con música turbia, hablando súper lento, probablemente a causa de cierta medicación y desorden de sueño, desafiando a gente a duelos. Pero también hay un hito importante con Sky Norio, que acá es un punto bastante relevante porque destapa muchas cosas nuevas del caso Corchea. Desde que no paga la pensión de su hijo y que la poca plata que tiene se la gasta en una prosti, que se inventó un trabajo en su tiempo para cotizar y que está haciendo mañas para obtener la pensión de invalidez. Además de una constante victimización por sus trastornos que arguye tener. Y de hecho la mamá de mi hijo tampoco tiene necesidad que yo le pase a hablar, si yo quiero le paso, y si necesita para alguna weá. Acá el arco de Corchea se vuelve mucho más denso, porque si la gente ya lo odiaba antes por sus actos, ahora el odio se multiplicó. Y a lo anterior se suma mucho el hecho de que Corchea no se tomaba muy en serio esto y se mofaba inaugurando su nuevo arco. Luego pasaron muchas cosas, como que Corchea quería ser actor no por, y lo fue. Esta parte no es muy importante más allá del meme de todas formas, pero lo que sí es relevante es el tema del acoso en un departamento, con Neko y también en la DEM. Acá todos ya conocen un poco qué onda. El día siguiente de grabar no por, Corchea se enamora, deja su página azul y lo van a acosar al departamento donde estaba. Luego va a la DEM y pasaron tantas cosas, desde que lo rodearon entre varios, se le robaron la guitarra y se lo llevaron detenido. Y finalmente todo culmina, por lo que se ve, en una acusación a Corchea de que fue violeta. Después vamos a profundizar en eso porque no es una acusación suave. Spoiler, probablemente no sea tan cierta como se espera, veremos por qué después. Y finalmente Corchea, en su última aparición y rastro, fue en una entrevista con Sky Norio, por lo que sé. Acá cuenta todo lo que sucedió en este nuevo arco, además de decir que cortó lazos con sus padres. Y al final las últimas discusiones son sobre si meterse el dedo es rico, el pepino, y que por 200 lucas puedes tener sexo con un hombre siendo pasivo. ¿Por qué te estabas metiendo los dedos en el hoyo, Román? Porque eso... Porque rico, weón. De acá en adelante de Corchea no se supo nada más allá de lo que les conté anteriormente, aunque la ex pareja o la chica de la que se había enamorado Corchea tuvo una llamada con Sky Norio donde estaba borracha, tuvo otra llamada también que está subida en YouTube donde, bueno, jala en público literalmente. Eso lo vamos a profundizar a posterioridad en el tercer capítulo, pero por ahora creo que ya tenemos una cantidad de antecedentes suficientes para analizar lo que se viene a continuación, las conductas y los trastornos de Corchea. Antes de dar posibles diagnósticos de Corchea como lo hace internet continuamente, cabe aclarar que yo todavía sigo siendo estudiante de psicología, cada vez más cerca de licenciarme, pero aún estoy cursando la carrera. De igual forma, ningún psicólogo serio diagnosticaría a una persona en internet que suba material únicamente en la red. ¿Por qué? Por lo que lo único que daré serán hipótesis sencillas, siempre dejando en claro que no tenemos información clara de cómo es Corchea fuera de las redes. Lo primero que quiero hacer es repasar este video, donde genera cierta hipótesis de que puede tener Corchea, destacando bipolaridad, esquizofrenia y Asperger, que este último ya no se usa, por cierto. Y después postulando que nada explicaba lo que le pasaba, y la verdad estoy en desacuerdo. Luego postuló un trastorno del neurodesarrollo mezclando contenido de otros síntomas, y la verdad es que el video en contenido no lo encuentro muy bueno. En edición está espectacular, eso sí, y los siguientes comentarios reflejan un poco por qué. Como psicóloga licenciada, el análisis no me hace sentido. Mezclan personalidad, psicosis con neurodesarrollo y consumo de sustancias. Los trastornos del neurodesarrollo son del desarrollo y no pueden ser gatillos por ninguna condición médica o de consumo de sustancias. Y acá un comentario culiado gigante hablando sobre que fomenta la estigmatización, y bueno,
pueden pausarlo y leerlo, pero lo interesante fue la respuesta del autor. De todas formas, entiendo el comentario del estimado, sin embargo es un tema demasiado denso y todo recae en que, da igual, Corchea ya habla de esto abiertamente, es por eso que no me causa nada realizar este tipo de videos. Y uy, estimado, sin tirar la mala ni mucho menos, ni tampoco hablar desde la altanería y la petulancia, pero no podemos quejarnos de la crisis de salud mental si nos da lo mismo el utilizar conceptos correctamente y hacemos videos no para divulgar conocimiento y aportar al debate, sino únicamente por visita y morbo. Que no digo que esté mal de por sí, pero cuando se mete en conceptos de salud mental, la idea es intentar ser lo más riguroso posible, y sobre todo hacer los videos con un propósito. Pero en fin, ¿qué tiene Corchea? Pregunta seria. No encontré nada que dijera algo relacionado con el Asperger ni tampoco con la esquizofrenia explícitamente, pero lo que sí encontré fue mención de la manía y de la bipolaridad. Y el psiquiatra me encontró maníaco. Tengo un problema. Y con el cerebro. Ahora, ¿tiene sentido? En el caso de la bipolaridad y episodios maníacos es posible. Acá, por favor, atención, me voy a poner más académico, formal y fome, así que gameplay de Minecraft para que no se vayan a ver Insta. El trastorno bipolar se caracteriza por fluctuaciones extremas y patológicas en el estado de ánimo, la energía y los niveles de actividad. Implica una alternancia cíclica entre polos opuestos, fase de manía o hipomanía, y fase de depresión profunda intercaladas con periodos de estabilidad. Ya, quitemos el gameplay, weón. Modo serio nomás, modo serio. En corto, la manía o hipomanía se describe como periodos de energía desbordante, pensamientos sumamente acelerados o fuga de ideas, grandiosidad y una aparente falta de necesidad de dormir. En redes sociales esto suele traducirse en transmisiones de muchas horas, discursos altamente acelerados y planes hiperbólicos e grandilocuentes, conductas impulsivas o confrontaciones directas. Creo que cualquiera que sepa un poco del lore en internet de Corchea puede saber que esto está presente. La manía suele durar al menos una semana y la hipomanía al menos 4 días consecutivos. Y la fase de depresión profunda pueden deducir que es, pero ojo, que estas fases en internet suelen manifestarse con desapariciones prolongadas de la red, aunque cada caso tiene que analizarse en su contexto, porque también pueden haber desapariciones por otras razones. Yo ahora creo que es propicio que la siguiente parte la haga mi compadre. Muy buenos días, tardes o noches a todos. Vamos a los que nos compete al día de hoy. La parte anterior fue para las personas que les gusta saber de diagnósticos, pero para la mayoría de profesionales y también estudiantes de salud mental hay un acuerdo transversal en intentar no utilizarlos para no estigmatizar más a las personas que los padecen. En línea con eso se puede decir que Corchea no es bipolar, sino que Corchea fue diagnosticado o tiene trastorno bipolar. Adicionalmente, prefiero que veamos todo desde el análisis funcional de la conducta, que en vez de dar diagnósticos, entender la conducta como un síntoma de una enfermedad interna, se concibe como una interacción entre el organismo y su ambiente, haciendo que conductas que parezcan irracionales estén siendo fuertemente mantenidas por el ambiente. Para esto se utiliza primordialmente el modelo ABC: antecedentes, conductas y consecuencias. Para las distintas conductas de Corchea tenemos distintos antecedentes. En internos tenemos una privación continua del sueño, lo que puede desencadenar en un montón de perjuicios, y también y sobre todo lo más importante, la constante ansiedad que tiene Corchea, además de ciertos factores predisponentes que lo hacen más irascible. También en externos tenemos como los intentos de los padres por poner límites, como quitar el internet o exigir la toma de un fármaco, como también los troleos o los comentarios provocadores en internet o el baneo explícito por la empresa Riot. En conductas tenemos casi todas las que hemos mencionado durante este video, como gritar o agredir verbalmente a sus padres, como también amenazar a Riot o con desvivirse. Y en consecuencias o elementos que mantienen la conducta, está el más claro de todos: la atención masiva que recibe al hacer este tipo de contenido o actos más morbosos, o por decirlo de otra forma, excéntricos. Y en el caso de los padres, por ejemplo, el agredirlos verbalmente funciona como un refuerzo negativo, es decir, los aleja y reduce su malestar provocado por cuando los reprenden. Y sobre todo, la reducción de la ansiedad interna que muchas veces tiene Corchea es un mantenedor de la conducta notorio. Tanto el insultar como amenazar a cámara, como también amenazar a Riot, reduce la ansiedad y sobre todo la incertidumbre que puede sentir Corchea en esos momentos. Por ejemplo, el hecho de amenazar a Riot puede reducir la incertidumbre al creer que gracias a eso te pueden devolver tu cuenta. Asimismo, podríamos analizar conducta por conducta, que cada uno requiere su análisis particular y singular, como puede ser el caso del no pago de la pensión de su hijo, donde la entrevista con Sky Norio exhibe ciertos argumentos que reducen su incertidumbre o le dan un consuelo momentáneo, como que los gastos están cubiertos o que está enojado con la madre del hijo. Bueno, entonces su cuenta está cagado, pero no está tan cagado según yo. No sé qué opináis, weón. Prefiero no usar esos términos, pero claro, se podría decir que no es consciente la manera de afrontar ciertos tipos de conductas nocivas tanto para él como para su entorno. Ahora sí, permiso, creo que mi trabajo aquí ya terminó. Gracias, estimado, esté donde estés, el tema quedó bastante clarito, y por lo que veo también podríamos analizar o hipotetizar que varios de los arcos de Corchea pueden haber contenido algún episodio de manía, o por lo menos este último sí lo puedo notar bastante, porque todo después del debate que tuvo con Sky Norio, Corchea volvió a ser el centro de atención. Fue tendencia en Twitter, se le dedicaron un montón de videos en YouTube, ir siendo el centro de atención de todo internet. Van a ser conductas que se van a ver reforzadas y que de repente pueden terminar en mencionar y en decir cosas un tanto irracionales.
Yo lo que voy a hacer a partir de ahora va a ser grabar porno con la mayor cantidad de minas ricas posible y dejarnos. Ya cuando me aburra de culiar con todas las huevonas, yo me voy a casar con la mamá de hijo. Obviamente también habían otras consecuencias que intentaban impedir que esas conductas fueran reforzadas, pero bueno, digamos que la fama o todo el prestigio que estaba obteniendo los otros reforzadores estaban pesando mucho más. Sin contar también algo más que juega como mediador, la anomía, un concepto sociológico que saqué este paper muy bueno. En resumen, en simple y en este contexto, si no hay reguladores institucionales y consecuencias cara a cara, digamos que las normas sociales y comunicacionales se rompen. Si bien en el paper el concepto fue acuñado para los trolls más que para los lolcows, en el caso de Corchea encuentro que también se puede aplicar perfectamente. Por eso tanto insultos y comportamientos agresivos en línea como si no fuera nada. Y sobre todo probablemente esto también influye en que Corchea pueda dar información tan fácilmente acerca de que no paga la pensión o se inventó un trabajo. Además de dar un montón de información privada de las relaciones que tenía con las chicas que estaban metidas en el lore de Corchea a Sky Norio en la última entrevista. Corchea Online tiene cero pudor a contar casi lo que sea. También cabe destacar otro suceso fundamental, el exceso de victimización en Corchea. Constantemente Román habla de que es víctima de su trastorno bipolar, casi él mismo estigmatizándose con que es su trastorno, o como ha dicho en otras ocasiones, algo que le pasa en el cerebro y que casi no puede controlar. Además de eso, constantemente habla de que debido a su enfermedad no puede trabajar porque nadie aceptaría a alguien con su condición, que de hecho no es tan así. Gente con cierta discapacidad o trastorno hasta a veces pueden encontrar más fácil trabajo por las leyes de inclusión. A su vez, en la entrevista con Sky Norio leyó en internet que era psicópata y dijo que él parecía más sociópata, víctima de su entorno más que de algo biológico, y sobre todo, y para mí lo más importante, nos hace muy responsable de sus acciones y ve la realidad muy dicotómica. O sus padres lo aman y le dieron el amor suficiente para dejarle hacer lo que él quisiera, o son unos conches su madre, merecedores de insultos, o en otros casos peores, que merecen estar internados. No se le ve a su familia como un equipo, con sus pros y sus contras o con sus conflictos particulares o puntuales, para nada. No obstante, hay veces que sí se lo ha visto con sus padres apoyándolos en etapas de intento de redención, pero bueno, por algo han sido solo intentos. Todo lo anterior, gente, hace que Corchea sea una víctima perfecta para el troleo o una presa perfecta. Y sí, mi gentecita, si vamos a hablar de Corchea, también tenemos que hablar de los trolls y cómo estos y también nosotros como espectadores de los memes y los videos de Corchea también reforzamos sus conductas. Porque como vimos en este capítulo, si bien la responsabilidad final de los actos de Corchea es el mismo, él es el responsable, nadie más, pero eso no quita que internet también funciona como antecedente y consecuencia o reforzador de las conductas de Román. En alemán hay una palabra bastante curiosa llamada Schadenfreude, o como se pronuncia la wea, que hace Schaden o daño, perjuicio, y Freude, alegría, o sea, el placer que brinda la desgracia ajena. Por envidia, competitividad o para lidiar con la injusticia de la vida, puede no haber un beneficio concreto como tal, pero sí una autoestima o autopercepción en comparación con quien se ridiculiza. Por lo mismo, la burla hacia el lolcow es algo que se viene dando desde hace siglos atrás, y atento, porque esto se va a poner muy interesante, pero muy, como si en este artículo hermoso, el uso de personas con discapacidad como objeto de entretenimiento viene de toda la historia. En la Europa medieval, la realeza tenía bufones naturales, los cuales eran personas con discapacidad intelectual cuyos gestos e interacciones tenían como objetivo deleitar y divertir a la clase noble. En la Ilustración y la Revolución Industrial habían zoológicos humanos y espectáculos de rarezas. Pasaron los siglos y esto fue evolucionando en morbo en la televisión de distintas formas. Pero esto llega al caso lolcow de una manera bien clara con el paciente cero que describe este artículo. Una persona con TEA que comenzó a subir cómics, dibujos y videos a mediados de la década de 2000. Sí, Chris Chan. Y bueno, se pueden imaginar lo que le hacían y los que buscaban provocarle, desde llamadas, suplantarle la identidad o huevearle la vida real para que tuviera meltdowns, las crisis emocionales y la gente tuviera show en vivo. Después le crearon wikis para registrar la vida de esta persona y bueno, ya, creo que nos vamos a desviar mucho el video si es que seguimos profundizando, pero quiero que quede claro el punto principal del capítulo. La burla hacia el discapacitado o con ciertos trastornos es algo común en la historia de la humanidad. También faltaría añadir el tema de Kiwi Farms, donde era literalmente un foro para exprimir la mayor cantidad de leche posible de los lolcows, pero ahí nos desviaríamos un poquito del tema del lolcow hispano, quizá para otro video, lo repaso. Este artículo que ven en pantalla define al troll malevolente como un usuario que inicia o exacerba conflicto en línea con el fin de divertirse. Creo que ahí queda clarito. Y este otro artículo explica por qué los trolls trolean y, bueno, o como me gusta decirlo a mí, por qué las conductas del trolling se mantienen, y ya las pueden deducir un poquito. La primera es la atención como recompensa. Cualquier cosa que le haga el lolcow al troll es concebido como un reforzador. Sea eliminar comentarios, banear o putearlos, como en el caso de Corchea, que lo hacía bastante, podía funcionar como reforzador. Lo único que no reforzaría esa conducta era ignorarlos, cosa que muy pocas veces hacía Corchea. O para peor, esto no lo menciona el estudio, pero es hipótesis personal, el hecho de hacer show o generar arcos nuevos, bueno, es un reforzador gigante y probablemente el reforzador mayor que tienen los trolls. Todo esto se vuelve peor porque los trolls tienen presas y objetivos definidos.
Este artículo nos muestra cuáles son los lolcows más documentados y posteados en Kiwi Farms, el foro eliminado que les había mencionado. El grupo más desproporcionadamente atacado fueron las mujeres con sobrepeso, pero lo que compete este video es que el 39% presentaba una discapacidad mental o neurodivergencia, un grupo bastante sobrerepresentado. En este otro se encuentra un perfil bastante similar con personas vulnerables al trolling, donde encontraron que las personas con TEA y TDAH eran las más vulnerables, los primeros sobre todo por no comprender ciertas reglas sociales implícitas y los segundos por tener una impulsividad mayor, exponiendo su vida privada en mayor medida que gente neurotípica. Y además está el hecho de las dinámicas familiares. Muchas veces los entornos de estas personas troleadas suelen no ser muy agradables, desde familias disfuncionales o con las que ellos no se llevan bien hasta una soledad fuerte, lo que hace que ocupen las redes como un escapismo. Ya entienden por qué Corchea sigue en esto a pesar del enorme perjuicio que esto le genera. A esto también se nos suma una pregunta: ¿por qué ordeñamos a los lolcows? Y esa weá sonó muy rara, sonó hueca, weón. Pero ya me entienden el punto, es para seguir la etimología del lolcow. Y también digo ordeñamos porque, gente, yo no voy a lavar la mano ni me la voy a dar de moralista. Yo me he reído un montón con videos y memes del Corchea. Es imposible negar eso. Y no se imaginan el dolor audiovisual que no fue poner memes de Corchea en este video. Y esto sucede por varias cositas relacionadas: la desinhibición online, el efecto espectador y la desindividuación. Ahí lo dije bien. Son conceptos distintos, pero por el nombre pueden deducir qué es y van a notar que se relacionan entre sí. En simple, internet da una especie de anonimato y que en masa digital el individuo pierde tanto su identidad, su autoconciencia o su brújula moral, sustituyéndola por la identidad y las reglas morales del grupo. Ya podemos ver que sin necesidad de ser el grupo más famoso que puteaba a Corchea o lo troleaba, con tal de ver que una página de memes, amigos tuyos o un creador de contenido que sigues lo putea y se ríe de él, ya puede ser suficiente para atacarlo, deshumanizarlo y atacarlo con todo su arsenal. Y finalmente, otra causa de este odio o justificación para este es que son malas personas. En otras palabras, como diría mi compadre, Pero unos conchetumares hijo de la perra, weón. en efecto, y es importante poner énfasis en esas palabras, porque justamente así se señala Corchea y creo que todos estamos de acuerdo con que razones nos faltan para aquello. Y ojo, por favor, con esto no estoy explicando y justificando toda la mierda que ha hecho Corchea, porque Corchea ha cometido actos horripilantes y deleznables, que además, y para mí es más importante, muy pocas veces ha aceptado la responsabilidad de su actuar. Sin embargo, el tema de los memes, no voy a ser el moralista y decir que está mal. La verdad, ahí tengo mis conflictos internos y no sé qué opinar, pero lo que nunca defenderé fue el trolling en la vida real que se le hizo a Corchea. A Corchea desde hace mucho tiempo se le superó el trolling digital con el tema de los mariachi, mandarle cosas a la casa, algo que a muchos creadores de contenido le hacen, sobre todo lolcows. Sin embargo, hace poco, al menos para mí, eso ya superó la línea cuando lo fueron a acosar directamente a un departamento en la vida real. En la DEM, donde en un video, bueno, le piden un saludo y de verdad el tipo se ve normal, como una persona común y corriente, nada más allá de lo habitual. Pero todo llegó al punto de rodearlo casi como un animal de circo, hermano, no como una persona que le pedían foto, no, como un animal de circo que todos lo grababan como literal si fuera un fenómeno caminando por la calle, al punto de que se subió a un árbol, lo intentaron bajar, lo manosearon y le robaron la guitarra y le intentaron vender la guitarra en Marketplace. Si era real o no, no estoy seguro. Creo que no es necesario mencionar la gran deshumanización que se le hizo a Corchea en ese momento, en ese actuar de masas, de verlo como un animal, de deshumanizarlo y no tratarlo como un ser humano, fue bastante curioso. Y esto si le sumamos el caso de la supuesta expareja de Corchea, donde se había enamorado, eliminó la página azul, ya pasó todo eso. Posterior a ello acusaron a Corchea de violeta, así es, y al parecer hay rumores, hipótesis o conjeturas de que la mina, Necopirate, estaba vinculada también con el grupo que fue a trolear a Corchea en persona. A su vez que en la entrevista que dio con Sky Norio y también con otras personas que están subidas en la red hay muchas contradicciones, y que la última entrevista de Sky Norio, donde estaba borracha, sin mucho pudor y con varias contradicciones, loco, como que no podemos tener para nada claridad sobre la veracidad de la acusación que se le hizo a Corchea. Si todo esto al final es un show orquestado, bueno, por la gente que está ahí detrás de los troleos en persona que te la hacen a Corchea, que sepa por lo menos Necopirate que justamente haciendo acusaciones de este calibre y dotándolo de este como comedia o tragicomedia de internet o show de internet, le estás quitando el peso a funas o a posibles denuncias de víctimas de violación, de víctimas reales de violación, si es que en el caso de que show, en el caso de que fuera real, espero de alguna forma que haya justicia por alguna parte. Cuando el skenfout o como se pronuncia esa weá, o el goce o el placer derivado del dolor ajeno pasa a la vida real, las cosas se pueden poner bien feas, bien densas, y yo creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo con que tiene un límite. Sobre todo teniendo en cuenta que cuando se rompieron esas barreras con otras personas, algunos lolcows decidieron acabar con ese sufrimiento y dolor de la manera en la que ya se imaginan. Si la posibilidad de que Corchea se pueda corbatear en buen chileno está abierta, y asumiendo que él mismo sabe y se da cuenta que el internet la hace mal, ¿por qué sigue haciendo lo que hace? Este paper puede explicarlo en base al círculo vicioso psicológico, no de los lolcows, pero sí de las personas explotadas por los trolls. Básicamente, una persona busca una solución a su malestar en internet, los trolls la atacan, esto produce una pérdida de control o crisis, esto detona en un malestar nuevamente, lo que lo lleva a entrar en ese ciclo constantemente.
Creo que esto calza bastante con lo que le sucede a Román. A su vez se suma la parasocialidad de los espectadores de los lolcows. Ven en su audiencia a amigos o protectores, lo que disminuye aún más su alerta de seguridad y límites al momento de exponerse, cosa que los hace más susceptibles a la manipulación y fomenta la realización de actos humillantes. Si tenemos en cuenta esto, que Corchea constantemente se ha peleado con amigos y lo ha hecho público en internet, y él mismo declara que siempre le costó encajar en grupos, relacionar lo anterior con Corchea no es tan descabellado. Si a esto le sumamos el hecho que les comenté, que Corchea quizá vea a la comunidad como un amigo o como un refugio social, por lo menos, el llamar la atención y ser el centro de atención también es un reforzador muy grande para Corchea. Sin embargo, el mismo Corchea aclara que eso también tiene límites y que todo el acoso que recibió en persona muchas veces no fue deseado y no concuerda que haya valido la pena para todo lo que pasó. Y esto no es por moralista de decir, pobrecito Corchea, weón, ¿por qué hace eso? La sociedad, loco. No. Hay responsabilidad de él, desde luego. O como decía este artículo que ven acá, si bien algunas han cometido actos ofensivos o extraños, el acoso y la burla no son la forma adecuada de tratar a estas personas vulnerables, especialmente con fines de entretenimiento. Estoy de acuerdo con lo que dice, pero el tono en cómo lo dice victimiza mucho al lolcow. Y la frase final, la cultura de los lolcows ya ni siquiera es entretenida, es cruel. Y en eso estoy completamente de desacuerdo, porque es cruel para esa persona. Si este show lolcow no fuera divertido, no existiría los lolcows. Para la mayoría de personas nos da risa, nos entretiene, da morbo, juega con eso. Por eso mismo es tan popular. Y si me preguntan a mí, hasta cierto punto encuentro que ya es parte de internet y no va a haber forma nunca de regularlo. Pero con esto me entra la duda, ¿qué pasa si esto se nos sale de las manos? Como ya ha pasado en veces anteriores con algunos otros lolcows. Hay varios casos de lolcows que se decidieron quitar la vida. Cloud Sagan, por ejemplo, una desarrolladora de videojuegos independiente trans, digamos que hizo un crowdfunding, hubieron ciertas inconsistencias en sus campañas y de ahí los lolcows empezaron a acosarla durante años hasta que en mayo de 2018 se quemó a lo bonzo en un parque público en Oregon. También tenemos a Nier o a View, un desarrollador de software neurodivergente y muy reservado, que no solamente lo hostigaron y le hicieron doxing masivo, sino que también sabotearon su entorno laboral, lo acosaron sistemáticamente y también le intentaban perjudicar en casi todo ámbito de su vida. En 2021 hizo un hilo de cargador de despedida y posteriormente procedió a quitarse la vida. De hecho, esto fue el catalizador para que el foro Kiwi Farms en 2022 cerrara. ¿Realmente queremos que Corchea se corbatee? Estoy seguro que muchos que están viendo esto van a decir que sí, es probable. Pero yo en lo personal, y he visto que muchas páginas que también entre comillas se burlan o hacen memes de Corchea, también están de acuerdo con que no desean eso. Personalmente su servidor critica todo lo que hizo Corchea y considera que lo que tiene que hacer Román, para mejorar es hacerse responsable de sus actos. Porque justamente esa victimización eterna que hace acerca de su trastorno dificulta aún más el camino de las neurodivergencias o personas con patologías, a estigmatizarlos aún más. Y también porque si Corchea quiere mejorar, ese es el primer paso, porque si no, no va a poder actuar de una manera correcta. En base a esto, quiero proponerle a Corchea, si es que está viendo esto, y por último para los que se quedan viendo como curiosidad intelectual y verse que están de acuerdo que estas medidas pueden ser efectivas, eficientes o no, pero las soluciones del análisis funcional de la conducta se enfocan mucho más en el ambiente, en controlar lo que a Corchea le desencadena un montón de problemáticas, y a su vez reforzar conductas alternativas. La primera sería la modificación ambiental directa con los antecedentes principales. Para mí, alejarlo del uso de internet y sobre todo del streaming sería lo principal, pero sobre todo alejarlo de juegos online tan tóxicos que le han hecho tanto daño como el LOL, que bueno, ha sido como gran causa y gran guía de todo su malestar o su episodio de malestar en internet. Se elimina las cámaras y el chat en vivo y por último le controla la interacción que tienen con su público a través de redes sociales. Corchea, aparte de que podría vivir de las redes sociales si se la administran bien, va a limitar y va a alejarse mucho más de los antecedentes que gatillan sus conductas tan erráticas. En base a esto también tenemos que regular variables organismas críticas. ¿A qué me refiero con esto? Cuidar la biología de Corchea. Alejarse de las pantallas va a ayudar mucho a la regulación de su sueño, que Corchea evidentemente lo tiene pal pico, lo que en personas bipolares, sumado a estructuras mucho más rígidas, a una buena alimentación y a una salud biológica muy fuerte, ayuda muchísimo a poder sobrellevar este trastorno. Lo segundo, y esto va a ser quizá ya un podcast autoayuda o lo que sea, pero hay que tener conductas incompatibles con las conductas anteriores. Ejercicio, voluntariados o academias externas que no sean compatibles con el estar streameando podrían ayudar muchísimo a generar una nueva vida a Corchea. Además de que Corchea, si le gustan los videojuegos o si quiere usar internet de una forma bastante limitada, los papás también podrían ayudar con una economía de fichas. Eso ya es mucho más complejo y me extendería mucho si profundizamos, pero básicamente lo otro que podría recomendar sería terapia de aceptación y compromiso, que se puede resumir: habría que encontrar los valores principales que tiene Corchea en su vida, como puede ser generar más plata, como puede ser también el ser un buen padre, como puede ser también aportar a la sociedad de cierta forma, e intentar enlistar conductas claras y maneras de acercarse a esos valores que tiene Corchea. Todo esto a través de un debate racional que se tiene que hacer con la persona cara a cara, pero el punto es que Corchea crea que se tiene que acercar a esos valores y que sean sus valores. Esto también puede bajar a terreno algunos pensamientos grandilocuentes originados en episodios de manía, así que de verdad sería un gran paso para Corchea. Y para los espectadores que también contribuimos, creo que ya la solución la di en delante hace minutos atrás, pero lo esencial y lo que yo recomiendo y lo más realista es no trolear a Corchea, es no trolear en un LOL, con no fomentarle, pero
Bueno, si quieres ser espectador, que yo lo voy a seguir siendo, pero ya el hecho de no contribuir a eso, algo suma. Y yo creo que es lo más realista que puede hacer. Y si quieren ver otro video de cómo internet y la atención que brinda internet puede ocasionar, literal, quitarle la vida a otras personas, les dejo el video de los atentados que están haciendo niños escolares a algunas personas. Creo que esto puede ser bastante interesante y se conecta de cierta forma, debido a que el internet o la fama que te brinda sirve como reforzador para las conductas más horripilantes que un ser humano puede hacer. Los dejo invitados a ese video. Creo que les puede gustar bastante.